Decláralo esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor y en una cruz. Termina una semana y arranca el próximo martes, el 26 de este mes de julio, va a empezar el Timo Week. A partir de las 4 también. A partir de las 4 de la tarde solamente es ese grupo de Timo Week, no son todos los niños. De 7 a 11, de 7 a 12. Entonces, claro, el martes de 4 en adelante y el miércoles y viernes que hay servicio de 3 en adelante, para que no vamos a obstaculizar los cultos que tenemos, y queremos que esos niños estén aquí de 7 años a 12 años para recibir la capacitación, la enseñanza. Van a tener varias cosas por hacer y esperamos que eso sea de gran bendición, hermanos. La escuela bíblica vacacional fue de gran bendición, no solamente para los niños, sino todos los hermanos que vinieron a poner su granito de arena, su aporte, su entrega, y sepa que de todo eso la bendición viene del Señor Jesús. Amén. Quiero que estén sus pies en esta noche y vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 12. Vamos a leer la palabra de Dios en forma alternada en esta noche. Quiero que estemos muy atentos, porque vamos a recibir de parte de Dios lo que necesitamos saber. Hay cosas, hay conceptos que manejamos y tenemos que irlos corrigiendo. ¿Ven? Entonces, a través de la palabra de Dios vamos a entender que hay cosas que decimos que no van acorde a lo que es una verdad, una realidad. Efesios capítulo 3 del 1 al 12, cuando lo tengan pueden decir amén. Bueno, yo leo el 1, ustedes el 2 y juntos vamos a leer el verso 12. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, todos juntos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuántos queremos oír la palabra del Señor en esta noche? Y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestra vida, que Él nos dirija, y hoy vamos a hablar el origen de la iglesia. Necesitamos saber de dónde partió la iglesia, de dónde se formó la iglesia y cuándo nació la iglesia. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en esta noche invocamos tu nombre que es sobre todo nombre. Sea usted, Señor, usando mis labios
para la edificación de tu pueblo, Señor. Necesitamos aprender más y más de tu palabra, conocer el cimiento de nuestra vida, de nosotros como iglesia tuya, Señor. Edifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos en esta noche. La iglesia fue un misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en las edades pasadas. Dice, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiere decir, hermanos, que los profetas del Antiguo Testamento no recibieron, aleluya, esta revelación, no recibieron, hermanos, de parte de Dios el nombre o dónde se iba a formar la iglesia. Y dice que al último profeta que ha existido es el profeta Juan, en el Antiguo Testamento, porque el Señor lo dijo allí en Mateo capítulo 11, 13, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que Juan fue el último profeta que ha existido, gloria al nombre de Jesús. Y esta revelación de la iglesia vino después de Pentecostés por el Espíritu. El Espíritu es el que reveló todas estas cosas. Allí en Efesios 3 lo que leímos, habla Pablo, este misterio lo escribió brevemente en los dos capítulos, en el 1 y el 2. La iglesia es un ente exclusivo del Nuevo Testamento. La iglesia es un ente exclusivo del Nuevo Testamento. Y todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento es una referencia, y esto no se usa para establecer una base doctrinal. Por eso dice que la iglesia del Señor nació el día de Pentecostés. Recordemos que el profeta Joel había declarado allí en Joel 2:28 que en los postreros días, dice Dios, derramaré, hablando del futuro, derramaré de mi espíritu, gloria al Señor. El Señor estaba dando a entender que eso no era para el tiempo de los profetas, no era para el tiempo del Antiguo Testamento, sino que esto iba a ser dado para el Nuevo Testamento, para el tiempo donde estaban los discípulos del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y esa palabra, esos postreros días, dicen ahí, comenzó con la venida del Señor Jesús, en su nacimiento, porque la promesa del Espíritu Santo fue dado para los postreros días, porque en el Antiguo Testamento nadie recibió el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuaba conforme a la necesidad que se presentaba, pero ninguno de ellos fue bautizado con el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. En la promesa de Dios, que Él no habita en templos hechos de manos de hombres, como si Dios necesitara algo, gloria al Señor, sino que dijo allí en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, para poder que naciese la iglesia, lo primero que tenía que ser removido era el pecado. Y solo fue removido el pecado en el Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto. Si usted se recuerda, los sacerdotes una vez al año entraban allí al templo, podían entrar al lugar santísimo y presentar la ofrenda para cubrir los pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Era la única oportunidad, y cada año tenían que presentar un derramamiento de sangre para presentarlo allí. Y si era acepto,
Dios ese año perdonaba a ese pueblo. Y sabe algo, hermano, muchas veces necesitamos entender. La Biblia dice que ese sacerdote, cuando entraba a ese lugar, todo el pueblo estaba cada uno en su tienda, esperando que el sacerdote entrara, presentara la ofrenda. Y el silencio es así como están aquí en esta noche. Así era ese silencio. Dice que el sacerdote traía como un lazo en su cintura, y los bordes de su vestido tenían unas campanitas. Y cada vez que él daba un paso, las campanitas sonaban. Y cada vez que oían esa campanita, ellos estaban sintiendo que había oportunidad todavía, porque el sacerdote tenía que presentar su propia ofrenda para que fuera acepto delante del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nosotros sentimos que estamos presentando nuestra propia ofrenda delante de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que cuando era aceptado esa ofrenda, ese holocausto, ese año había bendición para el pueblo, pero ese pecado solamente era cubierto. Alabanzas al nombre de Jesús. Salmos 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay una gran diferencia, hermanos. Por eso usted y yo tenemos el privilegio más grande, porque el Señor en nosotros quitó el pecado. Si usted lo quiere adorar, adórelo en esta noche. A nosotros Él quitó el pecado, pero a este pueblo el pecado solamente era cubierto. Se basaba, hermanos, el perdón a Israel. Por eso era que ese sacerdote cada año tenía que entrar allá a presentar ese sacrificio. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero para que el hombre y la mujer fuesen templo del Espíritu Santo, escuche esto, para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, se necesitaba remover el pecado del hombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso apareció Jesucristo. Por eso el Señor nació, aleluya, para poder quitar los pecados de todos nosotros, porque el único que está sin pecado en la tierra es el Señor Jesús. Nosotros no había ninguno, hermanos, que podía presentar esa ofrenda, porque nosotros heredamos el pecado de parte de Adán. Por eso a partir de Adán para acá, la naturaleza del hombre está caída. La naturaleza del hombre, hermanos, está destruida. Por esa razón, Dios, mirando la calamidad del ser humano, mirando la situación de su creación, porque somos creación de Dios, por eso Él dijo: ¿cómo voy a dejar a mi creación? Por eso ahí en Isaías 52:6 Él dice: yo mismo que hablo. Ahí está hablando Dios. He aquí estaré presente. Él venía a pelear ese botín que se había robado el diablo. Había arrebatado, aleluya, nuestras almas. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces nació Jesucristo para venir primeramente a traer el mensaje de salvación. Pero era a través de Él, hermanos, que se iba a pagar el precio de toda la humanidad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y el primero que mostró, aleluya, fue Juan. Allí en Juan 1:29 fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Solamente Él tenía la capacidad para poder cumplir ese objetivo, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo del Señor es vida eterna en Cristo Jesús.
Quiere decir que cuando Jesús se expuso a ir a la cruz y dar la vida por nosotros, nos estaba regalando vida. Usted y yo esta mañana, esta noche, tenemos vida por medio de Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. O sea que el propósito del derramamiento del Espíritu Santo era para que la iglesia naciera. Porque cada uno de ellos no podía salir a predicar bajo sus propios razonamientos. No podían salir a predicar bajo sus propios instintos. Porque necesitaban, hermanos, un revestimiento del poder de lo alto para salir con autoridad. Si usted recuerda bien, antes de Pedro ser revestido del poder de Dios, que caminó con Jesucristo 3 años y medio, cuando fueron a apresar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada de su vaina, dice la Biblia, y le cortó la oreja a Malco. ¿Usted se imagina un predicador cortando orejas? Quiere decir que todavía en el apóstol Pedro estaba actuando su naturaleza vieja. Estaba su ímpetu, estaba sus fuerzas, estaba obrando en lo humano, en lo emocional, en el sentimiento. Pero cuando él fue allá al aposento alto con las demás personas, con él eran 120, algo pasó en la vida de Pedro. A partir de ese momento, él fue revestido del poder de lo alto. Alabanzas al nombre de Jesús. Esos 120 estaban unánimes juntos. Entre ellos los 12 discípulos, María, los hermanos de Jesús y sus hermanas allí esperando, hermanos, recibir lo que el Señor les había dicho. No os mováis de aquí hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, porque el Señor les había dicho ya: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del Señor era tomar a esos 12 y que fueran repartidos en muchas partes. La persecución de los discípulos no fue algo fortuito. Eso fue algo que Dios creó para que saliesen a predicar, a anunciar el evangelio, para que estuvieran en todo lugar llevando las buenas nuevas. Por eso la iglesia no parece a Israel. ¿Por qué no parece a Israel? Porque Israel es un pueblo terrenal, con promesas terrenales. Éxodo capítulo 19, ayúdeme ahí en el Éxodo 19, capítulo, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiere decir que para ellos, para Israel, había promesas terrenales. Por eso el Señor le prometió esa tierra al pueblo de Israel, para que ellos llegasen allí. E Israel lo recibió y la poseyeron y llegaron a ser una gran nación. Pero cuando pecaron, Dios los desterró. Y cuando se cumplió el castigo, Dios los volvió a la tierra que les había dado. Y fue en el primer dispersión de Nabucodonosor, que de Judea y de Jerusalén. ¿Sabe cuándo regresaron de nuevo los israelitas a su tierra? En 1894. Empezaron a regresar de nuevo. Alabanzas al nombre de Jesús, porque esa era la promesa para ellos. Y sabe, aún hay una promesa de parte más del Señor para Israel. Ezequiel capítulo 36, verso 37 y 38. Así ha dicho Jehová el Señor:
aún seré solicitado por la casa de Israel. Para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Quiere decir que para Israel hay promesas terrenales para ellos. Y usted observa, es difícil usted encontrar un judío pobre. ¿Sabe por qué? Porque Dios les hizo promesas. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso la llanura del Espíritu Santo es el nacimiento. Pero el origen de la iglesia está más atrás. Porque la vida no comienza cuando se nace. La vida comienza cuando se concibe. Amén. La hermana Maite, todavía no hemos visto el bebé, pero allá adentro hay un bebé. ¿Eh? Fue gestado, está allí, gloria al nombre de Jesús. Así es la iglesia. Esta iglesia, hermanos del Señor, se gestó en la eternidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Esto fue, hermanos, antes de la fundación del mundo. Porque ya el Señor tenía todo bajo su mente. El Señor todo lo tenía preparado. El apóstol Pablo dijo, el propósito de Dios con la iglesia está en 4 hechos. Efesios capítulo 5, verso 25. Número 1, la Biblia dice, Cristo amó a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Cristo amó la iglesia. ¿Y qué más dice? Y se entregó por ella. Alabanzas al nombre de Jesús. Número 2, se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde se entregó por ella? En el Calvario. Allí entregó su vida para que naciese la iglesia. Porque si el Señor no entrega su vida, ¿cómo puede nacer la iglesia? Alabanzas al nombre de Jesús. Esto hace 2000 años. ¿Para qué? Dice número 3, para santificarla, purificando en el lavacro de la palabra. Todavía la palabra del Señor sigue lavando nuestras vidas, sigue perfeccionando a cada uno de nosotros. Eso lo sigue haciendo aún todavía. La palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos perfecciona, la palabra de Dios nos transforma. Gloria al nombre de Jesús. Número 4, a fin. Mire lo que dice aquí el verso 27. ¿A fin de qué? De presentársela. ¿Será que Él se la va a presentar a alguien? No, el Señor dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que Dios está preparando una iglesia. Por eso, hermanos, usted y yo, a medida que oímos la palabra, a medida que Dios nos perfecciona, a medida que aplicamos la palabra de Dios, lo que va a quedar del viejo hombre de nosotros son vestigios de la vieja humanidad. Pero ahora en nosotros hay una vida diferente, una vida renovada, una vida santificada para glorificar el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. O sea que nosotros tenemos que cuidar este templo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo tengo que cuidar este templo para que Dios more allí. Amén. Porque un día estaremos delante del Señor. Él nos va a presentar delante de Él. Él no se la va a presentar a nadie más, se la va a presentar a sí mismo. Eso dice la palabra de Dios. Para presentársela a sí mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, la doctrina de la iglesia está en las epístolas. El Señor Jesús es el actor y el autor de la iglesia. ¿Sabe que el Señor Jesús, estando en el ministerio,
solamente habló 2 veces de la iglesia. Y eso está allí en Mateo 16, 18. Cuando Pedro confesó quién era Jesús. ¿Y tú quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y observe, hermanos, el Señor dice estas palabras. Y sobre esa roca, sobre esa revelación que recibiste, Pedro, edificaré, observe, edificaré mi iglesia. Y nos da una garantía, hermanos, de que usted y yo estamos seguros en Cristo, porque nos dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, así el diablo se enoje, así los demonios se quieran levantar, no podrán hacer nada contra la iglesia, porque el que ha puesto el sello de garantía se llama Jesucristo el Señor, porque Él fue el que la compró a precio de sangre, Él fue el que la formó, Él es el que está operando en nosotros, Él es el que nos está edificando. Gloria al nombre de Jesús. No había nacido a la iglesia, pero ahí estando, hermano, le estaba diciendo a Pedro sobre esa revelación: edificaré, futuro, mi iglesia. Todavía no había nacido la iglesia, pero ya le estaba dando a conocer a Pedro lo que iba a acontecer. Esa fue la primera vez que habló de la iglesia, y la segunda está allí también en Mateo, cuando dice: si no lo oyeres, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esas fueron las 2 veces que el Señor habló acerca de la iglesia. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Y Pablo escribió muy claramente 13 cartas. Y Pablo en todas las 13 cartas habla de la iglesia del Señor. Pero hay una carta que escribió todo lo que es la iglesia, desde su origen hasta que sea presentada al mismo Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice el Señor aquí en su palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir, hermanos, para que fuésemos, amén, bendecidos. No era que éramos, no, nosotros fuimos bendecidos de parte del Señor Jesús. Y mire lo que dice el 4: según nos escogió. ¿Cuándo? Entonces, ¿desde cuándo el Señor tenía en su mente la iglesia? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para que qué? No éramos santos, para que fuésemos santos, aleluya, y sin mancha delante de Él. Dice el verso 5: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos recogió a nosotros, hermanos, para que llegásemos a ser santos y sin mancha delante de Él. Yo no sé si alguien se siente hoy que es un hijo o una hija de Dios. Yo no sé si alguien hoy se siente haber sido escogido de parte del Señor Jesús. Yo no sé si usted lo quiere adorar en esta noche, porque usted y yo estamos en una posición privilegiada. El Señor nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo, predestinado para que fuésemos la iglesia de Él. Para que fuésemos
la iglesia de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios concibió la iglesia en la eternidad y por milenios la gestó hasta Pentecostés. En ese Pentecostés es que nace la iglesia. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es allí en Pentecostés que nace la iglesia del Señor, en el aposento alto, en la ciudad de Jerusalén. ¿Con cuántos empezó la iglesia? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? Usted lo ha leído. 120. Quiero comentarle algo para que entendamos. Antes de estar los 120, el Señor había hecho milagros y prodigios, ¿sí o no? ¿Cuántos alimentó en aquel monte? Exactamente. Eso fue antes. Eso me da a entender que esa multitud de personas buscaban al Señor era para que le calmara el vientre, le resolviera su situación, su salud, sus problemas. Pero lo que me llama la atención es que en el aposento alto terminan 120 que creyeron, caminaron con el Señor, vieron milagros y prodigios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero mire lo interesante de esto. Después del aposento alto, cosas maravillosas empiezan a ocurrir allí. Porque dice que cuando salieron de allí, el primero que se echó un sermón poderoso fue el apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, verso 36. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pedro estaba delante de todos aquellos que habían cambiado a Jesús por un preso, que lo rechazaron, que lo llevaron a Poncio Pilato para que lo juzgara. Y él se para allí, en medio de esa multitud. Ya no era el Pedro todo bravo que le cortó la oreja a Malco. No, hermanos, era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Era un Pedro que tenía la autoridad de parte de Dios y lo respaldaría con la predicación. Sepa pues, verso 36, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó en el verso 37? Al oír esto, se compungieron. ¿Sabe qué compungió al pueblo de Israel? La palabra Cristo. Porque la palabra Cristo para Israel significaba el Mesías, el ungido, el que estaban esperando para que los liberara del yugo romano. Y ellos dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos crucificado al Mesías, al que venía a rescatarnos a nosotros. Por eso el corazón de ellos quedó quebrantado allí. Pero aquí, hermano, Dios pone unas palabras en la boca de Pedro. Y dijeron Pedro a los otros apóstoles, varones, ¿qué vamos a hacer? Y dice que aquí vino la palabra de Dios, la misericordia del Señor, la benevolencia del Señor. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que recibiesen el perdón de los pecados, para que ellos fueran perdonados de ese acto que hicieron por llevar al Señor a la cruz. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y hermanos, ¿sabe? Dios no nos deja allí. No es solamente bautizarse, no es solamente recibir el nombre de Jesucristo en el bautismo para el perdón de nuestros pecados, sino que Dios nos envía, hermano, algo que la iglesia lo necesitamos: ser llenos del poder del Espíritu Santo.
Alabanzas al nombre de Jesús. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermanos, y comienza a decir allí, para que usted entienda lo que acontece con nosotros. Porque Pedro les dice a ellos, porque para ustedes o para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. ¿Quiénes estamos lejos de ese acontecimiento? Mire hasta dónde ha extendido el Señor la misericordia y la bondad. 2000 años después de ese acontecimiento, el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor sigue perdonando pecado a todo aquel que le cree y se entrega a Él. Aleluya. Y dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jesús todavía está llamando. ¿Sabe algo, hermano? El domingo que estábamos ahí repartiendo tratados, uno siente en el corazón ver cómo la gente está perdida en el mundo, en el licor, la gente saliendo con sus pacas de cervezas. Uno dice, estas personas se están perdiendo porque no te conocen, Señor. Y le damos un tratado. Esta es la mejor noticia que tú necesitas. Esta noticia puede cambiar la vida más que lo que tú llevas en tu mano. Solamente lee, solamente créele al Señor, hable esa escritura y cuando la lea, permite que Dios trate con tu vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. El verso 40 dijo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa. Hermanos, cuando uno escucha esto, eso fue hace 2000 años. Pero a medida que pasan los tiempos, la generación es más perversa. La maldad está creciendo en demasía sobre la tierra. Y la humanidad está de espaldas al Señor y no lo quieren escuchar, y no quieren escuchar la palabra, y no quieren atender el llamado del Señor. Pero dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3000 personas. Quiere decir que allí había una gran multitud. Y la predicación de Pedro impactó no solamente los corazones, sino que tocó las conciencias de cada uno. No tenemos una salida, tenemos en verdad que arrepentirnos de lo que hemos hecho, un arrepentimiento genuino para poder venir a Cristo y bautizarse y recibir el perdón de sus pecados. Quiere decir que ya la iglesia no son 120. Sino que la iglesia son 3120. Alabanzas al Rey de la Gloria. Usted le quiere dar un aplauso al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ya la iglesia estaba formada. Ya la iglesia iba a marchar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y observe el verso 42. Y perseveraban. Ya esos 3120 ya no caminaban bajo sus propios pensamientos o sus propios conceptos. No, yo voy a caminar en la iglesia como yo creo, como a mí me parece. Y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que el culto no fue diseñado por un hombre. Jesucristo estableció cómo es el culto. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Fue el Señor el que instituyó el culto. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice que el Señor añadía a la iglesia. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y observe, ¿quién es el que añade a la iglesia?
Y el Señor Jesucristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabanzas al nombre de Jesús. Él era el que añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Era la única manera de ser añadido a la iglesia. ¿Y cómo es? Obedeciendo lo que el autor de la iglesia mandó. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Él abre la puerta. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que la gente necesita oír para creer. Y cuando cree, eso lo lleva a la obediencia, a reconocer que necesita un Salvador. Y el único que es Salvador es Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabanzas al nombre de Jesús. Mas el que no creyere será condenado. Y quiero decir, no es el Señor el que está condenando. La persona se está perdiendo el privilegio de ser salvo. Porque si oye, no cree, ¿cómo Dios lo va a salvar a la fuerza? No, es resultado de la incredulidad. Hermano, el Señor nos ha regalado la salvación. ¿Quién no querrá recibir ese regalo de parte de Dios? Él nos está regalando esa salvación. A nosotros no nos costó nada. Fue el Señor Jesucristo, de principio a fin, pagó el precio precioso para que usted y yo seamos del Señor. Él pagó el precio por la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Este santuario, escuche bien, este salón no es la iglesia. Necesitamos aprender a corregir algunas palabras. Lo invito a la iglesia. No, hermano, nosotros somos la iglesia. Lo invito al santuario, lo invito al templo, a la casa de Dios, al tabernáculo donde adoramos al Rey de la Gloria. Ahí nos reunimos la iglesia para darle honra y gloria y loor al Señor Jesucristo. Necesitamos entender eso, hermanos. Este lugar es el templo, pero usted y yo somos la iglesia del Señor, la compañía de los salvos. Por eso hay que hablar correctamente. Vamos al templo. Allí adoramos al Rey de la Gloria. Allí estamos toda la iglesia, unánimes, juntos y en armonía. Allí el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos el pueblo de Dios. Y para ser iglesia, escuche esto. Para ser iglesia hay que ser salvo. Usted se convierte en iglesia cuando obedece el evangelio. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11 y 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para ser incorporada, hermanos, en medio, hermano, es mediante la obediencia al evangelio. Es la única manera, hermanos, para ser incorporado a la iglesia, es por medio de la obediencia del evangelio. Porque por eso el Señor trajo el evangelio a esta tierra, porque a través del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio, hermano, poder de Dios. No hay otra forma de en que podamos ser salvos. El evangelio es el que hace el efecto en nosotros. Porque cuando nos predican el evangelio, allí quedamos evidenciados delante del Señor. ¿Cómo estamos delante de Él? Porque la palabra de Dios es como un espejo. Y en ese espejo queda reflejada nuestra vida. Eso es lo que hace el Señor con su palabra. Quiere decir, la iglesia tiene su inicio en la eternidad. Pero nació ¿en dónde? ¿En qué ciudad? Jerusalén. Y ya la iglesia cumplió ya más de 2000 años. El Señor lo decidió. ¿Por qué Israel? Porque Israel es el centro de la tierra. Allí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Israel será la capital del mundo. Segunda de Crónicas, capítulo 6. No nos va a alcanzar el tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 4 al 6. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, que Dios ha determinado que en ese lugar naciese la iglesia y empezara la iglesia. Quiere decir que cuando Salomón dedicó ese templo, porque ya el Señor lo había establecido, que en esa ciudad había nacido el gran rey. Allí nacería la iglesia del Señor. Por eso Jerusalén será la capital del mundo, porque el que lo ha establecido es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuándo será la capital del mundo? Cuando Cristo venga. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías 2, 1 el 2 lo dice. Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Quiere decir que el Señor ha establecido que Israel, aleluya, que Jerusalén será la capital del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe otra cosa, hermanos? Zacarías capítulo 12, verso 3. Zacarías 12, verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Por qué Israel nunca pierde una guerra? Así se junten las muchas naciones, muchos países, no podrán. Porque Israel está protegida por el Señor. Porque Israel está guardada por el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso no podrán contra ello. Por eso, hermanos, nadie puede levantar algo en contra de Israel. Observe lo que le pasó a Chávez.
torpe, tal vez desconocía la palabra, desconocía tantas cosas. Habló un hombre inculto, un hombre que no sabía de nada, y él mismo hizo su sentencia sobre su vida. Maldijo a esa nación y todo le aconteció para él y no duró nada. Hermanos, y sabe lo que a uno le asombra del poder de Dios tan grande que tenemos. Israel es más pequeño que Ecuador. Es un país chico. Pero sobre esa tierra, hermanos, está la bendición del Señor, Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor en esta noche, gloria a Dios. Por eso ninguna nación podrá contra ellos. Por eso el Señor los protege, gloria al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Israel será una potencia mundial. Por eso Dios la escogió. Hermanos, si eso ha hecho con Israel, ¿cuánto cree que el Señor dará por su iglesia? Por eso Él dijo, nada, hermanos, podrá contra la iglesia. Hermano, el que se mete con la iglesia es como meterse con la niña de los ojos del Señor. En nosotros nos ama poderosamente, gloria a Dios. Por eso hay que valorar lo que tenemos. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos injertó a la iglesia, nos añadió a la iglesia, perdonó nuestros pecados, nos colocó en el libro de la vida, nos llenó con su Santo Espíritu, nos está conduciendo a la vida eterna. Estamos en la iglesia del Señor. Denle un aplauso a Él en esta noche. Gracias, Señor, gracias. No éramos merecedor de esto, Dios, aleluya, pero eres tú el que nos ha instalado en su iglesia. Por eso Él dice aquí, hermano, y estos que recibieron en el Evangelio perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, aleluya, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el resto del capítulo del libro de los Hechos son los resultados de lo que aconteció allí. El libro de los Hechos es el modelo de la iglesia. Número uno, que predicaron allí los apóstoles. ¿Qué predicaron? El evangelio, las buenas nuevas de salvación, el poder de Dios para salvación. Cree el evangelio y obedece para poder ser salvo. La gente no se salva por buenas obras. La gente no se va a salvar aunque diga que no le ha hecho daño a nadie. No, traemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Alabanzas al nombre de Jesús. Número dos, ¿cómo se convierte la gente? Por la predicación del evangelio. Por eso usted no puede dejar de predicar en su barrio, en su casa, en su familia, porque es la palabra de Dios que no vuelve vacía, sino que hará lo que el Señor quiera en ese hombre y esa mujer que oye el evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Observe algo, la fe no entra por los ojos. Entra por los oídos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Necesitamos entender eso. El Señor envió su palabra, hermanos, y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es para salvar. La palabra de Dios nos lava, nos transforma. Por eso Pablo le hizo un reclamo fuerte a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 1, y con ese terminamos. Continuamos para la próxima clase. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, los Gálatas como que se dejaron por ahí fascinar. Hay muchos que se fascinan, se enredan. Uno ha escuchado de personas que habiendo estado en el evangelio han vuelto atrás y se quedaron fascinados con la liturgia judía. Hermanos, por la ley no se salva a nadie.
somos salvos es por gracia. Jóvenes, vamos a cantar el último coro en esta noche. Continuamos dentro de 8 días. Qué bueno es nosotros conocer en verdad cómo se formó la iglesia. El Espíritu de Dios, hermanos, se necesitaba mover. Alabanzas al Rey de la Gloria. Se necesitaba mover en esos 120 para recibir el poder de lo alto y salir con la unción y la autoridad de Dios. Y miren, fue tan efectivo que la primera predicación fueron 3,000 personas. Y nosotros, hermanos, somos el resultado de lo que aconteció allá. Porque la iglesia empezó a ser perseguida, y empezaron a emigrar y empezaron a ir a otros lugares. Allí unas personas abrían su casa y empezaron a predicar el evangelio. Ahora ese evangelio llegó aquí. América es lo último de la tierra. Quiere decir que estamos a las puertas de que el Señor venga a arrebatar la iglesia. No podemos descuidar nuestra vida cristiana, no podemos descuidar nuestra consagración, no podemos descuidar lo que Cristo puso en nuestra vida para que hoy seamos salvos. Hermano Alejandro. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Aleluya. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, es por tu fidelidad. Gracias, Señor. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero
Señor. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por llevar mi pecado. Aleluya. Éramos nosotros que teníamos que ir allí, Señor. Aleluya. Ahí se refleja ese amor tan grande. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor y entender lo que hoy somos, se lo debemos a Él. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Hoy te damos gracias, Señor, por recordarnos a través de tu palabra que todo lo que ha acontecido por nosotros se debe a ti. Por ti hay iglesia, Señor. Por ti ha formado un pueblo apartado para ti, Señor. Gracias por incluirnos, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo. Bendice la iglesia en esta noche, Señor. Nosotros hoy te bendecimos y te honramos, Rey de Gloria, porque tú eres fiel. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. La paz del Señor Jesús para con todos. Dios les bendiga, les guarde. Y vemos el viernes tendremos poderoso servicio de damas dirigido por las damas, pero para toda la congregación. Dios les bendiga. Paz de Cristo.
Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.